Hola, bienvenidos a este último video del módulo 3, donde vamos a ver los medios de almacenamiento, es decir, los periféricos que son medios de almacenamiento secundario. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el hardware se dividía en todo un hardware principal y había un hardware secundario o periférico? Entre el principal hablábamos de la memoria RAM. Esa es la que no vamos a ver ahora, porque lo que vamos a ver es lo que se trata de almacenamiento en forma permanente, porque es el almacenamiento secundario, es decir, permanente. Mientras trabaja el procesador, almacena en la memoria primaria, pero el almacenamiento permanente sucede en la memoria secundaria, que es un periférico de salida. El otro es hardware principal. Y como les decía, ahora no lo vamos a ver. ¿Queda claro? Fenómeno. Entonces, ¿cuál es el primario? El que trabaja con el procesador. La memoria RAM, que es mucho más rápida, tiene el problema que es volátil, etcétera, etcétera. Pero la memoria secundaria o almacenamiento secundario es el que vamos a ver ahora, que tiene una gran capacidad en relación al principal. ¿Es más lento? Sí, pero tiene una gran capacidad de almacenamiento, porque en él tenemos que almacenar programas, datos, todo lo que vamos a guardar por las dudas, ¿sí? Todo lo que vamos a ir guardando. Lo otro es hardware principal. Esto es periférico de almacenamiento. Hardware principal, hoy no lo vamos a ver, ya lo vimos antes. ¿Correcto? Vamos entonces a repasar un poquito el almacenamiento primario como para que quede bien clara la diferencia. No quiero escuchar que alguien se confunde. Es hardware principal, menos capacidad, se borra si se me corta la energía, es más caro, puede ser la RAM, puede ser caché. Ese hoy no lo vamos a estudiar, y el que sí vamos a estudiar es almacenamiento secundario. Normalmente es el reutilizable. Hay mucha capacidad de almacenamiento. No es volátil, es permanente. ¿Se imaginan si fuera volátil? Todas las fotos que ustedes van archivando, se les corta la luz, se le acaba la batería del celular, la perdieron. No, es permanente. Y normalmente es mucho más económico que la memoria RAM. Ustedes lo conocen, están seguramente familiarizados, con algunos al menos. Seguramente con el pendrive, con las memorias esas, ¿cómo se llamaban? Micro SD, esas memorias chiquititas que le ponen al celular. Todas esas cuestiones son importantísimas porque no se borran, son las que me van a servir para mantener en forma permanente. Un poquito más viejo en el tiempo, los CD, más viejo todavía, los disquetes, más viejo todavía, mejor no hablamos. Pero vamos a las características técnicas que a mí me interesa saber. ¿Qué me interesa saber de un periférico de almacenamiento? Me interesa saber cuánta capacidad tiene, saber cuánto puedo guardar. ¿Sí? Es como si ustedes compran una valija, me interesa saber cuánta ropa puedo meter adentro. Compro un pendrive, me interesa saber cuántas fotos la necesito más grande, más chico, qué capacidad va a tener. Lo mismo en un celular o en lo que sea. Yo lo que voy a necesitar es saber cuál es la capacidad que tiene. También saber si lo voy a poder enchufar en mi celular, en mi computadora, es decir, cuál es la conectividad y el acceso que tiene. Por otro lado, me interesan los tiempos, las velocidades a las cuales transfiere datos. Porque se imaginan que tengan que bajar archivos y tarden 5 minutos en bajar los archivos. Y no, yo tengo otro pendrive que tarda 1 minuto. Bueno, es diferente. No es tanto como para ser espía. Ustedes no van a ser Tom Cruise, que está bajando los archivos del contraespionaje. Pero van a querer cierta velocidad. Y eso creo que es importante si van a pagar más por lo mismo. Vamos a ver cómo clasificamos este tipo de almacenamiento. En principio, una primer clasificación es en aquellos que son fijos, que no los voy a poder mover, que están adentro del disco de la computadora, por ejemplo, disco rígido, y aquellos que son transportables, más cómodos, el pendrive, lo que puedo llevar, lo que puedo trasladar de un lado a otro. Otra clasificación los divide en físicos, que tienen una presencia física, ahora vamos a ver un poco de historia, magnéticos,
que tienen una capa magnética donde se guardan los datos. Los ópticos son tecnologías más recientes, aunque ya no están vigentes, pero más o menos. Un CD seguramente lo han visto, lo conocen, o un DVD. Los electrónicos, esas sí son aplicaciones actuales. Un pendrive es electrónico. Y hay otras tecnologías que son las que están por venir. Les dije, vamos a ver un poquito de historia. Bueno, eso que está ahí es una tarjeta perforada. Y ahí guardábamos datos, 80 datos guardábamos, 80, nada. También había cintas perforadas, había algo así como discos removibles, eso que está ahí abajo. Todo eso, insisto, es histórico, tambores magnéticos, todo eso es de más de 40, 50 años. A mí me contaron, yo ni lo vi. Ahora, todos esos elementos físicos hoy no existen. Esos magnéticos tampoco, ya pasaron a la historia. Estos que sirven para llevar, por si los encuentran se los comento. Por ejemplo, los disquetes. ¿Saben lo que era un disquete? Se lo contaron. A lo mejor alguno que vio computación hace muchos años usó disquete, habrá usado disquete de 3,5. Bueno, había disquete de 8 pulgadas, una cosa grande, cuadrada, había disquete de 5,25, había disquete de 3,5, y había otros tipos de disquete que eran más duros, que almacenaban información. Todo eso es historia. Lo que no es historia, al menos tan antigua, son los CD y los DVD, porque los deben haber visto. ¿Hay de muchas capacidades? Sí, hay de muchas diferentes capacidades. Y todo esto de los DVD puede llegar a tener su trascendencia porque me interesa para tener información que yo la quiero trasladar. No todo se baja de internet, no todo tenemos internet disponible. Quiero ver una película que es muy pesada y tengo un internet muy malo, me van a tener que prestar un DVD que tiene la película. Quiero ver algo en Blu-ray, voy a tener que usar un DVD. Bueno, todo esto tiene que ver con los medios de almacenamiento, que son medios ópticos y tienen capacidades que pueden ir desde los 4 o 5 GB hasta los 18 o 20 GB. Depende del tipo de DVD, etc. Los primeros CD tenían 700 megas u 80 minutos. Pero ¿cómo? Si yo en 80 minutos puedo meter más cantidad de temas, porque puedo grabar 500 temas en 700 megas. Sí, pero esto depende del formato con que yo grabe. ¿Cómo el formato? ¿Y qué quiere decir formato? ¿No vieron el video anterior? Miren el video anterior y estamos hablando de formato. Un formato de música no es lo mismo si lo tengo en MP3 que si lo tengo en un formato AVI o si lo tengo en otro tipo de formato. ¿Sí? Por eso las diferentes capacidades. Es un medio de almacenamiento. Y por otro lado voy a tener dispositivos de almacenamiento. Si yo tengo que tener un Blu-ray en mi casa, es un dispositivo de almacenamiento. El DVD que llevo para usar en el Blu-ray es el medio de almacenamiento, porque ahí está la película. ¿Correcto? Pero vamos a cosas más actuales, cosas que ustedes conocen un poquito más, que las tienen presentes. Entre ellos vamos a ver los que se llaman medios electrónicos. El pendrive. El pendrive es uno de los elementos que seguramente más han usado ustedes. El ECD card, o las tarjetas muy pequeñas, las han utilizado mucho más que los pendrive. ¿Por qué? Porque las tarjetas SD, las ECD card, están adentro de los celulares y son las que le guardan la información en el celular. ¿Correcto? Entonces, pendrive, SD card y discos rígidos. Y los discos rígidos, sí, los usamos y mucho en las PC. ¿Por qué? Porque no me alcanza un pendrive, no me alcanza un ECD card, o por velocidad, porque vamos a ver por qué motivo. Pero usamos discos rígidos. Entonces vamos a ver estos tres elementos que son los que más se usan hoy en día. ¿Y qué vamos a ver? Capacidad de almacenamiento. Vamos a ver cómo lo vamos a conectar a nuestro PC, a nuestro celular o a donde lo tengamos que conectar. Y con qué velocidad vamos a trabajar. Porque es importante la velocidad. Vamos a hablar de velocidad, ya que es importante la velocidad. ¿Por qué es importante? Es importante porque si yo estoy trabajando en una notebook, en una PC,
con fotografías y espero que se esté grabando una foto que estuve modificando y no es lo mismo que tarde 20 segundos, que tarde 5 segundos o que tarde 5 minutos. ¿Que no tarde 5 minutos? Sí. Yo pongo en mi PC a grabar una fotografía que la estuve modificando con muchos píxeles y puede tardar 4 o 5 minutos. Entonces, va a depender la velocidad del periférico de almacenamiento, el tiempo que tarde mi trabajo. De ahí que tengamos que hablar de velocidad. Y la velocidad está dada por dos cosas. Por un lado, por el medio que yo tengo para guardar las cosas, es decir, el periférico de almacenamiento, lo que estamos estudiando hoy. Sea un pendrive, sea un disco rígido, sea una SD card, lo que sea, tengo velocidades de cada uno de esos medios de almacenamiento que admiten o no admiten. Si un pendrive es lento, no hay caso. No le voy a dar velocidad de ninguna forma porque ya está pensado desde su fabricación con ciertos parámetros que lo hacen lento. ¿Qué otra cuestión es importante? Mi celular, mi PC, lo que yo tenga para volcar la información que está en ese pendrive, en ese disco rígido, en ese SD card. Yo por más que ponga a un celular que es de 5 generaciones atrás, muy viejo, la última memoria va a seguir siendo lento. O sea, si yo tengo una porquería de celular, por más que le ponga la mejor memoria card, va a ser lento. Entonces tengo que saber qué tipo de conector admite mi celular, mi PC, cuál es la forma en la que yo tengo que compatibilizar esas cuestiones. Si yo tengo una computadora y esa computadora admite determinado tipo de discos rígidos, tengo que saberlo para poder comprar ese disco rígido. Porque a lo mejor voy a comprar el disco rígido más caro, más veloz, el mejor disco rígido. Mi computadora no lo admite. ¿Y de qué me sirvió? De nada. ¿Sí? A eso se le llama compatibilidad. Pero yo tengo USB. Todos los USB son iguales. Mentira. No todos los USB son iguales. Hay diferencias. Los primeros USB, que era el USB 1.0 y el 1.1, transmitían a 1,5 megabits por segundo. ¿Qué es eso? Y es una velocidad lenta. ¿Dónde está un puerto USB 1.0 o 1.1? En mi PC, en mi celular, en un montón de lugares. ¿Y para qué me sirve? Para conectar el teclado, el mouse. Todo eso lo puedo conectar y no voy a tener problemas. Va a funcionar a esa velocidad. Pero también quiero que mi celular, mi PC, tenga puertos USB 2.0. Y el 2.0, ¿qué diferencia tenía con el 1.1? El 1.1, escuchen bien, escuchen bien, transmite a 1,2 megabits por segundo. 1 megabit por segundo. El 2.0 a 480 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es 400 veces más rápido. ¿Ya no hay puerto USB 1.1? No sé. Ojo, si tienen una PC vieja puede ser que tengan un puerto 1.1. Tengo que ver qué puerto USB tengo en mi computadora. ¿Correcto? Y después del 2.0, hoy ya el USB estamos hablando del 3.0. Estamos hablando del 3.0, 3.1 y ya está saliendo el 3.2. ¿Sí? El 3.0 trabaja a velocidades de 4,8 gigabits por segundo. Antes era 480 megabits. Este trabaja a algo así como 4800 megabits. O sea, trabaja 10 veces más rápido que el 2.0. Y si bien ustedes en su PC o en su celular puede ser que no tengan un USB 1, pueden tener un 2.0.
y si tuvieran un 3.0 anda 10 veces más rápido. Es algo bastante común en las PC que el puerto USB sea el 2.0 y que necesitaría ponerle un puerto USB 3.0. ¿Para qué? Para hacerla 10 veces más rápida a la conexión con un pendrive. Así de sencillo. ¿Cuánto vale? $10, o sea, 1000 mangos más o menos. ¿Sí? Ahora, yo les dije que había el 3.0, el 3.1 y el 3.2. El 3.1 Super Speed, super velocidad, trabaja el doble del 3.0. O sea, 10 gigabits. Y el 3.2 al doble del anterior. O sea, cada vez se va duplicando. Ahora, el 3.2 está saliendo, sí va a ser capaz de trabajar al doble. ¿Y dónde está? Ya hoy hay pendrive o memorias que vienen SD card con USB 3.2, ¿sí? Pero lo que no hay todavía, porque se espera que haya a mediados de este año o para el 2021, pandemia mediante, son los periféricos, los elementos para eso. O sea, yo puedo comprar una memoria USB 3.2 SD card para poner en mi máquina fotográfica. Mi máquina fotográfica la compré hace 5 años, era una máquina terrible. Sí, pero no va a admitir este tipo de velocidad. No me sirve de nada que me gaste en ponerle la mejor memoria porque va a trabajar a la velocidad del 3.1, que es lo que tiene. O sea, que todo esto va en combinación. Se los dejo como para que lo piensen, porque en realidad esto va mezclado. Como están mezclados a veces también, algo que ustedes lo ven como un problema a veces, sí, a la hora de cargar el celular. Che, ¿qué cargador tenés? No, no es compatible, no se enchufa, claro, porque el que tiene el último celular va a tener un tipo de enchufe USB para cargarlo que es 3.0, es el tipo C. Pero los otros que no se pueden, no son reversibles, son del tipo A. ¿Cuál es el problema entre el tipo A o el tipo B y el tipo C? Bueno, hay diferencias entre unos y otros, hay diferencias de velocidad, hay diferencias de calidad, hay un montón de diferencias. Y hay veces que dicen, no, dame cualquier celular, da lo mismo. Pero mirá que este tiene cargador de tipo C y este tiene cargador de tipo A. ¿Y cuánto vale? No vale lo mismo. Bueno, dame cualquiera. Se supone que el de tipo A ya no existe más. Te están vendiendo algo viejo. ¿Por qué? Porque tendrían que ser todos de tipo C. El que todavía no fabrica con tipo C está en una tecnología vieja. Si estoy comprando un celular que tiene un, digamos, conector diferente al reversible tipo C, estoy comprando algo viejo, de tecnología vieja. No, pero último es lo que salió. Sí, porque también sacan cuestiones nuevas con tecnología vieja para, digamos, armar lo que se llama obsolescencia programada. Inclusive, el conector tipo C está asociado con lo que se llama Thunderbolt 3. Thunderbolt 3, ¿qué es? Es la conexión que se está pensando que va a ser USB 4.0 para el año 2022 al 2023. O sea que si yo pienso tener el mismo celular en el 2022 o 2023, más bien que tenga conector tipo C, para poder asociarlo con lo que en ese momento va a haber. Lo mismo pasa para los discos rígidos. Hay distintos tipos de conectores asociados a distintas formas de comunicarse entre sí. Esos conectores, por ejemplo, está, bueno, el IDE es prehistórico. Si tengo un disco IDE es prehistórico, murió en el 2004 y había nacido en el año 46, o sea, cumplió un lindo tiempo de vida. El SCSI ya está medio, si no está muerto, está en terapia, pero era muy veloz y por muchos años sirvió de mucho. Les aclaro, el SCSI es eso que está escrito ahí, que dice SCSI, se pronuncia SCSI. El PCIe es una conexión de discos rígidos que es tremendamente rápida, es muy bueno. Tiene un problema de precio nada más, es caro, pero es muy bueno.
Ahora, ¿dónde lo tengo que tener esto? Y lo tengo que tener, el disco rígido tiene que ser tipo PCIe, y en mi placa madre tengo que tener la posibilidad de conectarle un disco rígido de este tipo. ¿Es algo normal? Sí, algo normal. Si quiero velocidad, quiero comprar un disco bueno, voy a andar en esos tipos de discos. Y lo más normal que más anda en el mercado es el SATA. El SATA es un disco que funciona bien, tiene buena velocidad y están saliendo versiones SATA 1, SATA 2, SATA 3 que van ampliándose cada vez más y me permite conectar hasta varios discos. Rebobinamos. Por un lado yo tengo mi celular, mi PC, digamos, mi equipamiento, y por otro lado tengo periféricos de almacenamiento. Para evitar esa grieta que se ve ahí en la diapositiva, yo lo que tengo que buscar es compatibilidad. Si yo voy a tener un USB 3.1 y voy a comprar un pendrive USB 3.1, necesito que mi celular o mi notebook o mi computadora tenga posibilidad de usarlo, porque si no lo estoy pagando de más y no tiene sentido. Si yo estoy comprando una memoria de ultísima generación, SD card, de las que ahora vamos a ver, que me cuesta muchísimo dinero para poner en mi celular, que es un Samsung Note 4, no, esperá, ese ¿cuándo fue? Y no siglo pasado, pero 2010, 2011, ni sabían que iba a salir esa placa. No tiene sentido gastar mucho dinero en algo que no lo va a reconocer el celular. Les estoy dando datos exagerados, pero es importante que tomemos conciencia de estas situaciones. Vamos a los pendrive. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver pendrive, SD card y discos? Nada más. Pendrive. Las capacidades pueden llegar hasta 2 terabytes. Sí, 2 terabytes. Ese que ven ahí al lado, eso es un pendrive de 2 terabytes. No quieran saber cuánto cuesta. 2 terabytes tiene su costo. La interfaz, o sea, la forma de conectarlo es USB. ¿Sí? Pero tengo que ver qué USB. 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, cuál es el USB y cuál es el conector. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tipo A, tipo C. Tipo C, el reversible. Tipo A, el común, el grandote, el que voy a necesitar un conversor. Y las velocidades también se van a medir en megabits por segundo. Bueno, tendré que ver con qué velocidad me interesa el pendrive. No, es para copiar de vez en cuando, por si no me sirve, está bien, no hay drama. Y tendré que ver cuál es el pendrive que es ideal. Si quiero que tenga los dos conectores, de un lado uno, de acá, del otro lado el tipo A tradicional, o el micro A, este es otro que tiene otro tipo, este tiene otro tipo, hay unas que vienen tipo tarjeta, donde son prácticas para llevar en la billetera del caballero o en la cartera de la dama. Bueno, hay de todo, tendré que ver qué es lo que me interesa. Vamos a las tarjetas SD. Esto quizá es hasta más útil que la información anterior. ¿Por qué? No sé cuántos van a comprar el pendrive, pero sé que muchos van a necesitar comprar memorias para el celular, o para la cámara fotográfica, o para llevar en lugar de un pendrive. Muchos usan el pendrive, usan el celular como pendrive. Bárbaro. Pero para eso tengo que saber qué tarjetas existen. Y en eso, esto es una verdad de perogrullo. Ustedes conocen que hay 3 tamaños de tarjeta distintos. Esto del medio prácticamente no se ve. Se ven o la más chiquita de todas, que se llama micro SD, o la más grandota, que se llama SD. Normalmente la SD grandota no está muy difundida hoy ya comercialmente, aunque sí se usa como adaptador. Se utiliza la chiquitita con un adaptador por las dudas que yo tenga un elemento que necesite del adaptador. Esto se diferencia nada más que en el tamaño, y que la micro SD es muy útil para poder trabajarla
dentro de lo que es el celular en forma directa. Ahora, hay distintas clases de tarjeta SD. Claro, ¿cuáles son las clases de tarjeta SD? Está la SD, la SDHC y la SDXC. ¿Dónde lo veo esto? Lo veo en el formato que tiene la tarjeta que está escrito. O sea, la SD tradicional normalmente almacena hasta 2 GB. Más de 2 GB no almacena, no hay. La SDHC almacena hasta 32 GB. Y el formato SDXC almacena, y escuchen bien, hasta 2 terabytes. ¿Sí? Son 3 tipos de tarjeta distintas. Entonces, de acuerdo a mis necesidades, voy a buscar una y otra. Otra cuestión que tienen las tarjetas, importante cuando yo me dedico a trabajar, por ejemplo, con fotografías, una cámara fotográfica, o uso el celular como un elemento para fotografiar, es la velocidad que tiene para grabar la fotografía. Y en esto, las tarjetas tienen algo que se llama clase. Clase 2, hasta 2 megas, clase 4, hasta 4 megas, clase 6, adivinen, hasta 6 megas, clase 10, adivinen, 10 megas. ¿Mega qué? Megabit por segundo. Eso es lo que tarda en grabarse un dato. ¿Y para qué quiero saber cuánto tarda en grabarse? Quiero saber para que no me falle cuando estoy haciendo fotografías sucesivas. Si yo estoy sacando fotografías en alta definición, voy a necesitar mejores tarjetas. Entonces, depende del tipo de fotografía que yo haga o de datos que esté grabando. Puede ser que yo grabe música de alta fidelidad o que grabe simplemente, quiera grabar con cierta fidelidad. Bueno, depende de eso, voy a necesitar uno u otro tipo de tarjeta. Y para esto siempre está la top. Dentro de la clase 10 hay 3. La clase 10 Comunelli, que me alcanza para grabar Full HD hasta 1080p, todo bárbaro. Y después está la U1 y la U3. ¿Dónde encuentro la U1 y la U3? Fíjense, ahí está puesto, ¿ven? Es clase 10, U3, ¿ven? Ahí, ¿lo ven ahí? Y esta es clase 10, U1. ¿Qué me identifica ese U3, U1 o U3? Que está mejorado para el caso de los videos Full HD o los videos hoy 4K. Entonces yo me puedo comprar un celular que grabe en 4K. Ya hay bastantes. Me compro el Note 10, graba en 4K, o en cualquiera de los 10 graba en 4K, fabuloso. Pero si no le pongo esta tarjeta, minga voy a tener 4K. ¿Correcto? Voy a necesitar esta tarjeta para poder funcionar adecuadamente con lo que me ofrece el celular. Y si yo lo que estoy hablando es de video, en video viene un dato adicional, porque hay de estas tarjetas que son específicas para video. Y dice, en la tarjeta B6, B10, B30, B60, B90, además de ser, por ejemplo, U3, las especificaciones que le puse antes, da una especificación adicional. La B90, por ejemplo, me sirve para decir que puedo grabar entre 60 y 120 FPS. ¿Qué quiere decir FPS? Fotogramas por segundo. ¿Cuántos fotogramas por segundo? ¿Y eso qué tiene que ver? Y eso tiene que ver con la calidad del video que yo esté haciendo. ¿Y qué me importa la calidad? Si yo voy a hacer mucho en TikTok o en cualquiera de esos, necesito una alta calidad de video, porque si no grabo con 60 fotogramas, por lo menos a 90 fotogramas por segundo, cuando la quiera hacer en cámara lenta, me va a salir pixelado. ¿Entienden para qué sirve que esté grabado en una tarjeta adecuada? Bueno, terminamos con las tarjetas, terminamos con eso, pasamos a los discos rígidos. Y de los discos rígidos, lo que me va a interesar, los discos duros, discos magnéticos, llámenle como quieren. Lo de magnético es medio mentiroso, porque ya hoy hay discos magnéticos y electrónicos, ahora lo vamos a ver. Me interesa que sepan almacenamiento, cuánto puede guardar, formato, de qué tamaño puede ser, y para qué el tamaño, para ver dónde lo puedo guardar.
el tipo si es mecánico o electrónico, y la conectividad, que es una cuestión que hace un ratito hablamos, si era ATA, IDE, SATA, SCSI, PCI. Y por último la velocidad, a cuánto de velocidad graba, por eso que yo les decía, cuánto va a tardar en grabarse, en escribir, en levantar una fotografía o un archivo que está poniendo en mi PC. ¿Correcto? Bueno, con respecto al formato, hay por lo menos 3 formatos distintos. Me interesan para saber si yo lo puedo guardar en mi notebook. Por ejemplo, este formato es el que se usa para las notebooks. Este se usa para las notebooks más grandotas, las de formato más grande. Estos se utilizan las PC, no tanto en las PC se puede usar de los otros. Con eso tiene que ver el tipo de formato físico. El tipo de formato, si es mecánico o electrónico, tiene que ver con que los discos de tipo mecánico o HDD, ahora los vamos a ver, tienen partes mecánicas que tienen una durabilidad y funcionan a una velocidad. Puede funcionar a 5400 revoluciones por minuto, a 7200 o a 10.000 o a 15.000. Depende de eso, es la velocidad del disco, también es la calidad, también es el precio. Los electrónicos es lo más parecido que hay a las memorias RAM, ¿sí? Pero estas no son volátiles, ¿sí? Los mecánicos, como les decía, tiene partes que son mecánicas, ¿sí? Porque es unos brazos que van sobre esos discos y van grabando la información. ¿Qué pasa si se cae, si se golpea? Bueno, están guardados contra eso, pero puede romperse, puede pasar. En cambio, los electrónicos son en ese sentido más seguros. Es una tecnología más nueva, es mejor tecnología, más caros, tiene más vida útil, según lo que dicen sí. La velocidad, muchísimo mayor, mucho más veloz. La conectividad tiene que ver con lo que yo necesite para mis necesidades. Yo puedo tener discos como los que les decía, los SCSI o SAS también se llaman, que son los servidores. Son discos muy rápidos para mucha velocidad, discos especiales. ¿Se usan en las empresas? Sí, se usan. Si tenés presupuesto para comprarlos, se usan. En mi casa, con gusto lo pondría, pero no me alcanza el presupuesto. ¿Y qué uso para casa? Y para casa puedo usar para el estudio contable, hasta que al menos sea un contador o un licenciado en administración reconocido. Y bueno, tendría que usar un IDE, un ATA, un SATA. Los que están hoy vigentes, el SATA 1, SATA 2, SATA 3 o el PCI, es una buena alternativa que combina todo lo que tiene que ver con alta velocidad, buen rendimiento y un costo que, si bien es elevado, puede pagarse. Esto tiene que ver con la velocidad de transferencia, cuánta velocidad es la que estoy trabajando. Y tiene que ver si yo tengo en mi estudio, por ejemplo, 5 computadoras, que las 5 computadoras están grabando en un solo disco rígido, y ahí tengo la liquidación de ganancias, tengo los balances, tengo el IVA, tengo todo, y están todos trabajando. Bueno, ¿qué velocidad es la que le voy a necesitar dar a ese sistema? Ahí es donde la conectividad va a componer una cuestión importante de mi decisión. ¿Sí? Entonces ahí tendría que decidir si voy a poner SATA, IDE, SAS, PCI, qué tipo de forma voy a poner. Y si yo quiero poner una, pero mi disco es de otro tipo de la PC, si tengo una PC que no lo admite, bueno, para todo esto tengo que hablar de compatibilidad, pero para todo esto también hay conversores que me convierten de un disco a otro, que me hacen funcionar varios discos como si fuera uno solo. Bueno, hay distintas posibilidades. Pero todo esto lo estamos hablando dentro de lo que es almacenamiento, ¿correcto? Tenemos que almacenar, guardar cosas, y guardamos muchas cosas. Guardamos en un disco rígido desde 200, 300, 400 gigas hasta varios terabytes. No en todos los casos es lo mismo. Y hay veces que vamos a necesitar utilizar varios discos rígidos en forma
concomitante, o sea, al mismo tiempo porque no nos alcanzan, o vamos a tener que usarlo por una cuestión de seguridad. Entonces yo voy a poder utilizar a lo mejor una unidad de disco rígido que funcione a través de varios discos rígidos. Eso se llama arreglo de discos. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque a lo mejor no me alcanza la capacidad, o lo hago porque quiero tener seguridad, o tengo miedo que se me rompa un disco y que pierda todo. Entonces con esto yo puedo poner 4 discos y que funcionen como si fuera uno solo. Y cuando se me rompe uno recupero la información. Esto se llama RAID o arreglo de discos. Es que una unidad lógica está formada por varios discos. ¿Para qué? Aumentar la capacidad, tiene mayor tolerancia a los fallos, un mayor rendimiento, más velocidad, más seguridad. Y hay varias formas en que se puede coordinar esa cantidad de discos. Se llaman, de acuerdo a eso, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Hay más, pero esas son las 4 que son fundamentales. Dentro de esas 4 que son fundamentales y que acá está la descripción, que yo no voy a abundar ahora, si quieren le ponen stop al video y las leen, esas 4 me alcanzan para todos los problemas que yo puedo tener. Inclusive vienen periféricos, vienen dispositivos de almacenamiento donde yo puedo poner, por ejemplo, 4 discos para que puedan trabajar esos 4 discos en forma simultánea, u 8 discos, o 10 discos, o 20 discos. Todo va a depender de la capacidad y de mi problema para realizar ese arreglo de discos. La realidad es que la tecnología avanza, y avanza mucho más rápido que mi cursada. Avanza en una forma en la cual cuando ustedes terminen seguramente habrá cuestiones que se van a quedar viejas de esta cursada. Y hay muchas que me preguntan, ¿el futuro de los discos es el SSD, o sea, los discos de estado sólido? Y son rápidos, les digo que andan muy bien, alcanzan velocidades muy muy rápidas, tienen las capacidades hoy día son muy grandes, pero los precios también son muy grandes. O sea, un disco de estado sólido, hablamos de 20.000 pesos, el disco solo para arriba, ahí arrancamos. Tendré que ver si mi placa madre actual lo aguanta, si el procesador lo aguanta, si mi computadora tiene todos los elementos necesarios para trabajar en alguna de las tecnologías. Pero es una alternativa interesante. Tiene mucha capacidad, sí, hay discos de 14 terabytes, ¿les alcanza? Evidentemente la capacidad es mucha. Y si me preguntan, ¿y qué pongo? ¿Un HDD o un SSD? ¿Un disco rígido sólido o un mecánico? Puede ser de acuerdo al bolsillo o puede ser de acuerdo a muchas cuestiones. Todos estos análisis tienen que ver con las necesidades particulares de cada uno. Entonces, yo puedo hacer comparaciones y ver si me importa que un disco SSD tarde 1 minuto en grabar algo que en el otro tardaría 6. O si me importa que tarde 10 segundos en acceder a un disco rígido, a un sistema operativo y el otro tarde 1 minuto. Tendré que ver muchísimas cuestiones y ver si conviene comprar uno u otro disco. Si empiezo a buscar por internet para comprar discos, y hay de los dos, y se están vendiendo de los dos discos. Y en el año 2019 el disco del año fue un disco HDD, superior en performance al SSD. Bueno, lo mismo hay discos portátiles, los discos rígidos portátiles, hoy sí, en ese sentido son todos SSD. Entonces es recomendable que sea SSD un portátil. Ahora, ¿con qué conectividad? Porque yo puedo tener una conectividad que es 2.0, lentísima. ¿Para qué quiero un SSD si voy a tener una conectividad 2.0? Necesito una 3.0, 3.1. O que tenga conectividad Wi-Fi. Y eso es cómodo, no necesito cable, es muy cómodo. De acuerdo a la necesidad y en la cuestión importante, el bolsillo. De acuerdo a la necesidad, un disco SSD puede ir para entornos domésticos, profesionales, pocos datos, mucha velocidad. Un SATA 3
Bueno, es una buena opción para poder poner donde hay que almacenar mucha cantidad de datos. En cambio el SAS es muy fiable, muy robusto, muy caro. Todo va a depender de qué necesidades tengo. Porque hay muchos que dicen, no, yo directamente lo almaceno en la nube. Claro, pero ojo, que yo voy a necesitar el disco rígido de mi PC para almacenar el sistema operativo, el software que necesito. No siempre voy a estar bajando de la nube las cosas que necesito. No siempre voy a estar trabajando con a lo mejor el paquete Office de la nube o con programas que están en la nube, en internet. Hay veces que no tengo internet. Bueno, entonces ahí necesito trabajar con el disco que está en mi PC y necesito trabajar para guardar backup, porque si la nube lo perdí, se perdió. La nube también puede tener sus accidentes, puedo perder la contraseña. Entonces, bueno, todas esas cuestiones como problemas técnicos, roturas de software, influencias, catástrofes, pueden hacer que el disco rígido sea una inversión necesaria. Pero la nube evidentemente es la gran cuestión. La nube tiene almacenamiento, pero ¿y quién compra los almacenamientos de la nube? Porque nosotros mandamos lo del celular a la nube, mandamos lo de la PC a la nube, lo de la tablet a la nube, todo lo usamos en la nube. ¿Y en la nube qué es lo que hay? Y hay tremenda cantidad de discos rígidos. El almacenamiento en la nube son muebles y muebles y muebles de discos rígidos. Tremendamente grande, de muchos terabytes. ¿Sí? Muchísimos terabytes. Tantos terabytes que cada uno de esos discos rígidos, casi en una heladera, entrarán muchos terabytes. Y eso me hace una reflexión, ya para el final, que el primer disco rígido que hizo IBM, allá por el año 56, 57, el primer disco rígido tenía 5 megabytes. Una locura. Pesaba 1 tonelada y era como una heladera de 3 puertas. Hoy, en el tamaño de una heladera de 3 puertas, no sé la cantidad de terabytes que podemos guardar, pero son muchos. Claro, pasaron más de 60 años. Pasaron mucho más de 60 años y la evolución ha ido cambiando cada vez más. Lo que yo les puedo comentar con total seguridad es que todo lo que guardamos es software. Y el software se guarda ¿dónde? En los periféricos de almacenamiento. Y ese va a ser nuestro próximo tema. ¿Los periféricos de almacenamiento? ¡No! ¡El software! Nos vemos en el próximo video.